Ahora es momento de presentar al expositor del día de hoy, Arturo Gaitán Covarrubias. Él es ingeniero civil, actualmente es presidente del Instituto Mexicano del Concreto Sostenible, del cual también es fundador. Asimismo, es tesorero de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado. Arturo se encuentra certificado como Lead Green Associate y Sustainability Professional Ambition del Institute for Sustainable Infrastructure. En ISO coordina el Comité de Sustentabilidad en la Construcción y el de Gestión Ambiental del Concreto y Estructuras de Concreto. Es delegado mexicano de la Secretaría de Economía ante la APEC para temas de sustentabilidad en la construcción. En Cemex cuenta con más de 17 años de experiencia, donde se ha desempeñado en varios cargos dentro de la compañía. Actualmente es el gerente de sostenibilidad e innovación del CTCC, donde es el responsable de los esfuerzos de sostenibilidad e innovación en el área técnica. Hola Arturo, te saludo con mucho gusto en otro Hablando en Concreto. Bienvenido. Muchas gracias, Saúl. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien todos desde sus casas, sus hogares, sus oficinas o desde donde nos estén acompañando la tarde del día de hoy. Muchas gracias, Saúl, por la introducción, pero sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos y por formar parte de este programa de Hablando en Concreto, que cada vez nos da más gusto poder platicar con ustedes acerca de los temas que queremos compartir con todos. Y bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad a una serie de pláticas que hemos estado ya dando previamente, que están dirigidas al tema de la construcción sostenible, la sostenibilidad en la construcción. Y el día de hoy vamos a platicar sobre cómo podemos empezar a generar estas edificaciones y estas construcciones sostenibles. Ya hemos platicado en ocasiones anteriores cuál es el impacto que está generando la industria de la construcción en el medio ambiente y cómo se relaciona con los retos que tenemos hoy como humanidad relacionados, por ejemplo, al cambio climático o al calentamiento global. Y bueno, los edificios en esta ocasión, adicional a las estadísticas y a los números que habíamos estado viendo, pues podemos solamente como antecedente mencionarles que los edificios juegan un papel importante dentro del tema de la construcción sostenible y en general del desarrollo sostenible, ¿no? Y de los retos que estamos enfrentando. Como ustedes pueden ver en esta lámina, el uso de energía en los edificios es considerable. En ocasiones anteriores habíamos estado visualizando que los edificios son los responsables de casi el 40% de energía. También son los responsables del 12% del consumo de agua potable, casi el 40% de las emisiones de CO2, el 40% del uso de las materias primas y también contribuyen al 30% de la generación de residuos. Estos datos son importantes para que nos podamos sensibilizar del papel que juegan las edificaciones dentro del contexto que estamos viviendo en la humanidad. Ahora, ¿cuál es la visión de un edificio sostenible? Pensemos únicamente en la edificación, no vamos a pensar ahora en toda la construcción, sino únicamente en la edificación. Los edificios sostenibles son aquellos que están diseñados para reducir el impacto negativo de la construcción en la salud humana y en el medio ambiente natural. Y también son aquellos que visualizan dentro de su diseño todo el ciclo de vida de la edificación. Recordemos que en alguna de las pláticas previas vimos cuáles eran todas las etapas del ciclo de vida de una edificación, el cual comienza desde la selección del sitio en donde vamos a ubicar nuestra edificación y el diseño que vamos a tener de nuestra edificación. Y pasando por la fabricación de materiales de construcción, la edificación, el uso y operación del edificio y eventualmente su fin de vida útil o su demolición. Entonces, los edificios sostenibles tienen estas características. Visualizan un ciclo de vida y visualizan también la reducción de los impactos que existen hacia los seres humanos. ¿Y cómo es que podemos realizar edificios sostenibles? Pues la realidad es que no estamos acostumbrados o no existen todavía las suficientes
herramientas que nosotros podemos tener para poder hacer un edificio sostenible por default, ¿no? Necesitamos empezar a considerar ciertas guías y ciertos documentos que nos ayuden a saber qué camino tomar y cuáles son las características que nosotros podemos incluir dentro de los edificios para que podamos considerarlos como sostenibles. En ese aspecto existen diferentes sistemas de calificación, los cuales vamos a estar viendo con más detalle. A nivel mundial existen muchos sistemas de certificación, mucha normatividad de construcción sostenible, algunos enfocados en proyectos en particular, algunos enfocados en tipologías de los edificios por la función que van a desempeñar. Hay algunos sistemas que están enfocados en infraestructura, hay otros que están enfocados en productos, pero todos ellos nos sirven de guía para poder empezar a conocer cuáles son esas características y esos atributos que los edificios necesitan tener para considerarse sostenibles. Adicional a ello, también existen una serie de profesionales que se dedican a asesorarnos y a llevarnos de la mano para poder incorporar todos estos atributos y que en nuestro proyecto pueda ser una viabilidad de poder hacer nuestros edificios sostenibles. No es un tema imposible, no es un tema difícil, es simplemente apegarnos a las herramientas que ya tenemos actualmente. ¿Cuáles son los beneficios que trae consigo una edificación sostenible? ¿Por qué decimos que un edificio sostenible puede ser viable económicamente? No solo reducir los impactos negativos hacia el medio ambiente o hacia la salud de la gente, sino cómo también se comportan estos con respecto a los beneficios económicos que busca tener un edificio. Bueno, en muchas investigaciones y el proceso de documentación del desempeño que hasta el día de hoy existen de los edificios sostenibles, se han obtenido ciertos datos que nos ayudan a visualizar ya de forma dura y con números ya más precisos cuáles son estos beneficios. Como vemos aquí en esta tabla, tenemos considerados edificios existentes y edificios nuevos. A pesar de que muchos de los esfuerzos que existen hoy día en cuanto a edificación sostenible están dirigidos a la edificación nueva, no hay que perder de vista que también tenemos mucha área de edificios existentes que también podemos intervenirlos para poder darles atributos en temas de sostenibilidad. Entonces, aquí en la tabla visualizamos que hay ciertos ahorros en los costos operativos de los edificios, es decir, en la fase de uso. Una de las fases que más impacto tiene dentro del ciclo de vida de las edificaciones es esta fase, la de uso, cuando lo habitamos, cuando estamos ya usando la edificación. Entonces, en esta fase, los costos operativos, llegamos a tener ahorros hasta del 14% en los costos de operación. El aumento del valor del edificio llega a ser hasta del 11% para edificios nuevos. El retorno de inversión es mucho mayor en un edificio sostenible por los ahorros que se generan. Tenemos este retorno mucho más rápido. La ocupación de los edificios también aumenta. Todo esto es en comparación a una edificación convencional o construido convencionalmente sin atributos o características sostenibles. Y también aquellos que están hechos para ser rentados para diversas funcionalidades, también se ha mostrado que tienen un aumento en el porcentaje del costo de la renta y del porcentaje de ocupación que llegan a tener. Y en cuanto a los temas ambientales, también está cuantificado cuál es su beneficio. En el tema de emisiones de CO2, los edificios sostenibles tienen hasta un 34% de reducción de estas emisiones de CO2 o de dióxido de carbono. Tienen un 25% menos en consumo energético y hasta un 11% menos en el consumo de agua. Si esto empezamos a pensarlo en que se ve reflejado en nuestros recibos de servicios mensuales,
pues también podremos empezar a identificar que estos beneficios ambientales están asociados a los beneficios económicos también. Y en el tema de los beneficios también al ser humano, pues está cuantificado una serie de ventajas que dan a la gente que ocupamos estas instalaciones, ¿no? Se ha visto de manera cuantificable que la productividad ha aumentado hasta el 7% en este tipo de edificios, que el 80% del personal está en una actitud mucho más colaborativa para poder trabajar en equipo. Se ha reducido el ausentismo en temas laborales hasta en un 5%. El 66% del personal se reporta a sí mismo sentirse bien dentro de las instalaciones, es decir, que no tiene dolores de cabeza, no tiene jaquecas, no le duele algo, etcétera, etcétera, ¿no? También se ha visto que existe una actividad muchísimo más activa del desempeño cognitivo de la gente cuando está en espacios muy ventilados, que es una de las características de los edificios sostenibles, ¿no? Se ha visto también que se aprovecha mucho más el tema de aprovechar los minutos de sueño, que también se incrementa el grado de satisfacción de los empleados y su compromiso que tienen con la compañía, y también se han disminuido mucho la reducción de ruidos que son distractores, y esto puede estar relacionado también con el aumento de la productividad que decíamos, ¿no? Todo esto son resultados de todos aquellos edificios sostenibles que se han estado certificando, no solo en México, sino en Estados Unidos y en todo el mundo, en donde uno de los compromisos de certificarse es justamente dar una retroalimentación del desempeño que se está teniendo en los edificios. Entonces, esto nos ha permitido tener estos números de manera muy precisa. Y el día de hoy les queremos platicar sobre cómo certificar o cómo hacer un edificio sostenible, pero a través de un sistema de certificación que no necesariamente se tiene que certificar, pero sí que lo tomemos como base o como referencia para poder incluir esos atributos en nuestros proyectos. Y el sistema de calificación del que les queremos platicar es el sistema LEED. Ahorita vamos a ver por qué hemos escogido LEED para platicarles el día de hoy. El sistema LEED se llama así por sus siglas en inglés. Es un sistema de certificación o de calificación de edificios sostenibles que crean en Estados Unidos el Consejo de Edificación Sostenible de los Estados Unidos, y las siglas en inglés pues significan liderazgo en energía y diseño ambiental, ¿no? Leadership in Energy and Environmental Design. Este sistema de certificación LEED es un sistema internacional, es de adopción voluntaria, es decir, nadie nos forza ni nos obliga a incorporar este sistema, y es el que tiene mayor aceptación a nivel global para poder evaluar y fomentar las prácticas de edificación sostenible, ¿no? Entonces, en México, es el sistema de certificación que más aceptación tiene. Entonces, por eso es que queremos platicar de este sistema como guía de nuestros edificios sostenibles. La certificación LEED también clasifica y certifica diferentes tipos de proyectos que muestran diferentes características en temas de diseño, en temas de metodologías constructivas, en temas de métodos operativos cuando ya está en uso. Y existen varias tipologías de edificios. Ahorita vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de edificios, ¿no? Cada funcionalidad o cada tipo de edificio tiene diferente desempeño, y LEED ha reconocido esto, ¿no? Entonces, LEED tiene un sistema o tiene, digamos, recomendaciones para cada tipo de edificio para que sea más ad hoc o más certera las recomendaciones que podamos nosotros seguir. Algo importante de LEED, y es importante que también lo tengamos en mente porque se puede prestar a malinterpretaciones, a malinformación y al famoso tema del greenwashing, ¿no? Que empezamos a ver que ofrecen en el mercado muchos productos que dicen que son LEED, ¿no? Pero LEED no certifica productos, no certifica personas, acreditan profesionales para poder hacer la revisión.
Después platicaremos, pero los conceptos de certificación y acreditación tienen diferencias, ¿no? Y algunos otros mitos también que existen respecto al LEED es que no cuesta mucho más que una construcción tradicional, ni al corto ni al mediano plazo. Tampoco LEED se mete en temas de seguridad industrial ni en temas de seguridad contra incendios o emergencias. Nos va a pedir que nos apeguemos a la legislación y a la normatividad local, pero digamos que LEED no se mete en estos temas. Y también es importante mencionar que LEED no acepta o que un solo material de construcción por sí solo no nos va a otorgar créditos, ¿no? Es importante saber que ayudan a la estrategia para obtener puntos o créditos de la certificación, pero por el simple hecho de ponerlos no se otorga el crédito. Existen 4 niveles de certificación LEED. Y cada uno de ellos es dependiendo el nivel o el número de puntos que nosotros podemos obtener respecto a diferentes estrategias que ahorita las vamos a ver. Está el nivel de certificación, normal, simple, certificado. Después viene el nivel plata, el nivel oro y el máximo nivel de certificación es el platino. Como les decía, existen diferentes sistemas de calificación para diferentes tipologías de edificación. Estos 5 son solamente un ejemplo de la diversidad que tienen en cuanto a la tipología de edificios. Algunos en particular, por ejemplo, esta categoría, que es una de las más comunes, que se llama Building Design y Construcción, están enfocadas en edificaciones que son recién construidas, que son nuevas o que van a tener una renovación mayor. Es decir, que dejamos prácticamente la estructura pelona y les volvemos a hacer una renovación en cuanto a sistemas, en cuanto a instalaciones, en cuanto a equipos, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, están todas las construcciones nuevas. Hay unas que se llaman core and shell, que son los edificios especulativos, por ejemplo, que son los que construimos y que por dentro están vacíos porque no sabemos quién los va a ocupar, ¿no? Son los que después van a llegar a rentar para oficinas, para despachos, para tiendas, etcétera, etcétera. También existen las consideraciones para las escuelas, para comercios, los retails, los que le llaman el hospitality, estadías cortas, que aquí, por ejemplo, entran los hoteles, entran, por ejemplo, los data centers también, que recientemente en los últimos años se han estado construyendo muchos, almacenes y centros de distribución, hospitales y centros de salud, y también hay consideraciones para las casas. Este tipo de construcciones se ha visto que en el sistema, que quienes se llegan a certificar en LEED tienen ese 25% menos en energía y 11% menos en consumo de agua, que era lo que veíamos en las estadísticas iniciales. Otro tipo de edificaciones, otra tipología, es el de diseño interior y construcción. Este tipo de edificación califica mucho el tema arquitectónico en el interior. Aquí entran, por ejemplo, los interiores comerciales, muchas tiendas, por ejemplo, de retail. Pensemos en cualquier tienda que ustedes conozcan dentro de un centro comercial, esas tiendas entran en esta categoría. Y también entran aquellas que pueden ser de corta estadía, como algunos hoteles también de menor escala que un hotel grande, ¿no? Y esto está dirigido pensando en que la gente pues pasa mucho de su tiempo, la gran mayoría de su tiempo dentro de un interior, ¿no? Una oficina, una escuela, una casa, un supermercado, un cine, un centro comercial, etcétera, etcétera. Entonces, este sistema de calificación está muy orientado al interior y el confort que podamos dar a los usuarios dentro de este tipo de edificaciones. Existe el sistema de calificación para los edificios existentes, es decir, los que nacieron sin una concepción de sostenibilidad. Siempre va a ser mucho mejor que nazca sostenible a hacerlo sostenible, ¿no? El que nazca sostenible va a tener muchos beneficios económicos, vamos a poder incorporar muchas de las recomendaciones que vienen en LEED,
Y cuando las aplicamos a un edificio ya existente, pues va a ser más complicado, pero se puede hacer, ¿no? LEED tiene las consideraciones para hacerlo. Entonces, aquí también entran todo tipo de edificaciones que sean existentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, dentro de los datos que se han ido recopilando, pues aumenta el valor de la edificación, aquellos que se llegan a certificar en LEED, y también reduce los costos operativos de la edificación. Un ejemplo de este tipo de edificios pues, es la Torre Mayor, ¿no? Cuando se construyó la Torre Mayor, todavía en México por lo menos no conocíamos mucho este tipo de sistemas. Después se hicieron las adecuaciones y hoy día es un edificio existente certificado en LEED. Existen también recomendaciones, que es el LEED residencial y el desarrollo de vecindarios, que ya está mucho más enfocado en casas unifamiliares y multifamiliares, así como barrios, ¿no? Ya es un desarrollo habitacional el que puede hacerse sostenible. Ya no estamos hablando aquí solamente de la unidad como edificación, sino ya empieza a manejar el entorno de la edificación. Y con esto también existen recomendaciones para las ciudades y para las comunidades. Sí, ya las ciudades se pueden certificar en LEED. Y esto obviamente empieza a manejar conceptos ya más holísticos y ya más integrales sobre todo el entorno, ¿no? El que yo tenga en una ciudad muchos edificios sostenibles no van a hacer que mi ciudad sea sostenible, sino que la ciudad debe tener también ciertos atributos que contribuyan a la sostenibilidad. Y aquí se ha visto que el 77% de la gente busca vecindarios con facilidades peatonales, que tengan abundancia de zonas y espacios para caminar, etcétera, etcétera. En México ya existe una ciudad certificada en LEED y esta ciudad o esta comunidad es San Pedro Garza García en Nuevo León. Es la única que existe actualmente en México. Y bueno, la relevancia del LEED en México es muy grande. Lo que les decía es de lo más aceptado que existe en el mundo, pero en México también. Y aquí solamente queremos compartir el número de proyectos que existen en México. Son ya casi 500 proyectos certificados en todo el país a través de 15 años. 15 años en donde, si ustedes ven cómo se ha comportado el crecimiento y la certificación, pues en realidad tenemos un boom a partir del 2009 que empieza a despegar. Algunos años ha ido bajando, pero la realidad es que se está estabilizando la demanda de edificios sostenibles, ¿no? Entonces, las previsiones o las prospecciones que existen a futuro es que este número de edificaciones deba crecer considerablemente. ¿Cómo es que LEED aborda los temas de sostenibilidad para un edificio? Bueno, LEED considera 9 categorías de impacto, es decir, 9 áreas en donde los edificios necesitan hacer estrategias para poder ser sostenibles. La primera categoría es un proceso integrativo. Ahorita vamos a ver un poquito más de detalles, pero de forma general, el proceso integrativo reconoce la necesidad de un trabajo multidisciplinario para poder tener un edificio exitoso. Es decir, deja de lado ya los temas en el que el arquitecto trabajaba por un lado, el ingeniero trabajaba por otro, el ingeniero estructurista trabajaba por otro, el de instalaciones por otro y el constructor por otro, ¿no? Y que al final, pues nada más iban pasando los planos en la bolita y pues ya no había mucha interacción. Entonces, una parte fundamental de un proceso de una edificación sostenible es justamente esa colaboración y el ponerse de acuerdo entre todos para poder tener el mejor resultado posible de edificio, ¿no? Después viene la categoría de ubicación y transporte, es decir, dónde está localizado mi edificio. Si la ubicación en la que yo estoy diseñando o estoy previendo poner mi edificio, pues está dotado ya de servicios como transporte público, de suministro de agua, suministro de energía, recolección de residuos, y así va considerando ciertos aspectos que hacen más sostenible el edificio, ¿no? Por ejemplo, si está cerca de una parada de metro, si está cerca de una parada de autobús,
o si está cerca de una ciclopista, por ejemplo, ¿no? Si está cerca de algunos centros de consumo, por ejemplo, supermercados, tiendas, gimnasios, bancos, etcétera, etcétera. Todo eso se busca evaluar para que podamos nosotros localizar en el mejor lugar un edificio. Y esto también está asociado a la calidad de vida, ¿no? Pensando en que la gente haga menos de trayectos o menos tiempos de trayecto para llegar a estos edificios donde puede trabajar y que pueda hacer la gran mayoría de su vida dentro de esa cercanía del edificio, ¿no? Otra categoría de impacto son los sitios sostenibles, es decir, cómo aprovechamos la tierra y el suelo donde estamos nosotros edificando, qué tanto impactamos la vegetación, qué tanto impactamos el suelo, qué tanto aprovechamos el lugar donde estamos edificando, ¿no? Otra categoría es la eficiencia en el uso de agua. Digo, esta es muy palpable su intención o su objetivo, el que nosotros podamos reducir los consumos de agua, no desperdiciar agua y poder ver estrategias inclusive de poder regenerar el agua que el edificio pudiera estar consumiendo, ¿no? Si ustedes se fijan, hay diferentes puntajes máximos en cada una de las categorías. Al final vamos a ver que justamente la categoría de energía y atmósfera es la que más peso tiene. Y en esta categoría justamente está el tema del mayor impacto que tienen los edificios. Ese 40% que veíamos al inicio, tanto en consumo de energía como en emisiones de CO2, pues son en esta categoría en donde podemos nosotros lograr mayor impacto en un edificio para reducir esos impactos, ¿no? Es decir, cómo podemos hacer estrategias para que el edificio demande menos energía eléctrica, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para aprovechar más la iluminación natural? ¿Qué materiales utilizar para poder optimizar justamente la iluminación artificial? ¿O qué tan eficiente térmicamente es nuestro edificio en cuanto a la envolvente y en cuanto a la conservación de la energía dentro del edificio, para hacer menos uso de los equipos de aire acondicionado o los equipos de calefacción, que al final me demandan energía? Y esta energía pues genera emisiones de CO2, ¿no? Entonces, esta categoría tiene una gran relevancia. Después viene una categoría sobre materiales y recursos. Después prácticamente de energía y atmósfera y de calidad de aire del interior, la categoría de materiales tiene una gran relevancia, ¿no? Digamos que es la tercera, cuarta categoría a atender. Y pues obviamente aquí existen muchas recomendaciones respecto al tipo de material que vamos a utilizar. ¿Por qué es importante el material? Porque el material me va a dar el desempeño de mi edificación. Dependiendo del material que yo elija para mi edificación, pues va a ser el desempeño térmico que va a tener, va a ser el desempeño energético que va a tener mi edificación, va a ser también la calidad del aire que vamos a tener quienes estamos ocupando el edificio, ¿no? ¿Qué es la siguiente categoría? Calidad del ambiente interior, pues es qué tan puro, qué tan dañino va a ser el aire que vamos a estar respirando todos, ¿no? Si existe una ventilación de aire exterior, si existe renovación de ese aire, si las partículas que emiten nuestros acabados, lo que está dentro de la edificación, tiene también algún efecto sobre la salud, etcétera, etcétera. Y al final vienen dos categorías que complementan los esfuerzos de sostenibilidad en edificios, ¿no? Categorías que premian la innovación, es decir, este sistema está también creado para dar pie a que se puedan incorporar diferentes estrategias que nos ayuden a optimizar los resultados que queremos lograr, ¿no? Y al final, una categoría que es la de prioridad regional, en donde se reconoce que los edificios puedan estar en problemáticas diferentes dependiendo la región geográfica en donde se encuentren, ¿no? Quizá un edificio en Monterrey tenga diferentes problemáticas con respecto al agua que en Villahermosa, ¿no? O el edificio puede tener diferentes demandas energéticas debido al clima en Monterrey que en Toluca, ¿no? Entonces, este tipo de
de situaciones geográficas también las reconoce el sistema de calificación y también da pie a que se hagan estrategias específicas, ¿no? Por ejemplo, lugares donde se carece de agua o donde tenemos mucha agua, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte también la podemos abordar. Ahora, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde consulto? ¿Dónde empiezo yo a ver qué incorporar en mi edificio? Bueno, primero seleccionamos el sistema LEED adecuado para nuestro proyecto, ¿no? El tipo de edificación. Si tengo una escuela, un hospital, una casa, un edificio de oficinas, un edificio que va a tener un hotel, etcétera, etcétera. Y todas ellas tienen una lista de verificación, en donde esa lista de verificación, todo es gratuito y todo se puede bajar de las páginas de LEED. Si ustedes se meten a internet y ponen LEED, les va a salir la página y ahí mismo vienen todas las guías, vienen todos los documentos que ustedes van a poder consultar. Entonces bajan esas listas de verificación y pueden hacer una guía rápida sobre qué sí y qué no yo estoy visualizando que puedo hacer dentro de mi edificación. Y con eso puedo saber si es candidato o no mi proyecto, ¿no? Después hay que cumplir algo que se les llaman los MPRs, que son requisitos mínimos del programa, en donde estos son sí o sí se tienen que cumplir, ¿no? Son requisitos que debo tener para que yo pueda calificar a la certificación LEED. Estos 3 requisitos están enfocados a que el proyecto debe estar ubicado de forma permanente en un sitio existente, es decir, no se pueden certificar aquí instalaciones temporales, móviles o itinerantes, ¿no? Tiene que ser un sitio fijo. Deben también tener delimitado un área, es decir, deben tener definido y delimitado cuál es el área que vamos nosotros a certificar, ¿no? Puede ser 1 metro alrededor de mi edificio, pueden ser 50 metros alrededor de mi edificio. Si tengo un complejo, por ejemplo, de edificios, puedo delimitar a solo 1 de 2 o 1 de 3 o 2 de 10, ¿no? Yo defino el alcance de mi certificación. Y finalmente es que también existen tamaños mínimos en cuanto a área, ¿no? Dependiendo la tipología, yo debo cumplir ciertos metros cuadrados de construcción, ¿no? Por ejemplo, para edificaciones nuevas, para la categoría esta de Building Design y Construction, el área mínima son 93 metros cuadrados. En el tema de diseños de interiores, lo mínimo son 22 metros cuadrados y así cada uno de ellos tiene ciertas áreas definidas. Después, lo que tengo que hacer es, me salté una parte. Después, cada una de estas categorías que mencionamos, las 9 categorías, consta de 2 tipos de requisitos. Unos que son prerequisitos, y estos prerequisitos no me van a dar puntos, pero necesito cumplirlos. Es decir, conforme LEED ha ido evolucionando, cada una de las categorías ha ido levantando el nivel de exigencia, ¿no? Antes las versiones anteriores de LEED pues, no tenían prerequisitos y uno escogía qué requisitos sí cumplía y cuáles no. Ahora ya nos obligan a cumplir un mínimo para poder considerarse candidatos a las certificaciones, ¿no? Entonces, esos prerequisitos son obligatorios, no otorgan puntos y después vienen los créditos que son opcionales y que cada uno de ellos tiene diferentes ponderaciones. Nosotros podemos ahí escoger cuál crédito es más viable para que lo apliquemos o para que podamos atenderlo, ¿no? Nos permite a nosotros jugar con diferentes puntos que en la misma guía de LEED se nos recomiendan para poder llevar a cabo. ¿Cuál es el proceso? Registramos nuestro proyecto, todo se hace ya vía online en la página de LEED. Podemos registrarlo desde la etapa de prediseño. En la etapa de diseño se tiene que documentar todo, todas las estrategias tienen que estar documentadas para que podamos enviar la evidencia y que puedan revisarla. Después se entrega la aplicación que se le llama el Submit, en donde se hace una revisión preliminar por parte de LEED de toda la documentación que nosotros enviamos. Se hace una sesión de clarificación, se adecuan cosas, se corrigen,
en esa revisión que hace el LEED, nos da recomendaciones, nosotros las incorporamos o no, y finalmente se manda nuevamente para una revisión final, y al final se acepta o se apela, dependiendo el resultado, y se otorga la certificación. Ahora, en la última parte de esta plática, quisiéramos nada más ver cómo el concreto puede aportar a ciertos créditos de nuestra certificación LEED. Muchas veces pensamos en el concreto como un commodity, como un must, como algo que pues, va a llevar sí o sí mi edificio, porque el concreto pues, es muy noble, tiene atributos que ningún otro material tiene y que lo incorporamos en nuestra edificación de manera, digamos, natural o normal, ¿no? Pero la realidad es que el concreto tiene un potencial muchísimo más allá de solamente resistir cargas a compresión, ¿no? Para que sea la estructura. El concreto tiene también ciertos atributos adicionales a eso que nos permiten potencializar los puntos, los créditos que podamos lograr obtener para una certificación LEED, o en el caso de no querer una certificación LEED, pues nos ayuda a incorporar esas características sostenibles a nuestra edificación. Entonces, aquí hay un esquema muy general. Vamos a ver muy rápido en qué puntos nosotros podemos incorporar de manera diferente el concreto y que nos pueda calificar para poder otorgar créditos. Para empezar, y conforme vimos las categorías de impacto, en el proceso integrativo es muy común que a los fabricantes de concreto no se les invite a estas juntas multidisciplinarias. Generalmente el productor de concreto siempre le hablan un día antes para pedirle el concreto que especificaron y listo, ¿no? Pero es importante que los fabricantes de concreto también participen desde esas etapas, porque aquí es donde ellos pueden proponer qué tipos de concreto pueden fabricar y entregar a la edificación que puedan dar justamente el desempeño y las características que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, muy importante considerar también a los productores no solo de concreto, sino de materiales a estas juntas previas de integración. En los temas de ubicación y transporte hay varios requerimientos que están enfocados hacia evitar el desarrollo en lugares no apropiados, que se reduzcan kilómetros de viaje, mejorar la habitabilidad, mejorar la salud humana. Y aquí el concreto lo que nos contribuye, pues obviamente es a la construcción de las banquetas, de las vialidades, a poder hacer edificaciones más compactas, es decir, aprovechar los espacios para poder construir en altitud. En las escuelas, por ejemplo, suelen ser más resilientes con estructuras de concreto que con estructuras de mampostería, por ejemplo. Se le da un desempeño energético optimizado cuando utilizamos concreto. Y mucho de esto que está ahorita aquí lo vamos a ver con más detalle en su categoría, pero digamos que el concreto tiene un papel relevante también en las obras asociadas que nos permiten ubicar nuestro proyecto en el sitio correcto. Por ejemplo, en la categoría de ubicación y transporte tenemos el tema del suelo. LEED nos privilegia cuando nosotros hacemos una recuperación de suelo contaminado. No necesariamente tiene que haber una sustancia mortal para recuperarlo, sino puede ser contaminado de varias cosas, ¿no? Puede ser varios elementos que necesite tener un tratamiento para poder construir ahí. Existen productos tanto de concreto como de cemento que nos permiten restaurar estos suelos, nos permiten estabilizar el suelo y nos permite también contener algunos compuestos contaminantes que pudiera haber en él, ¿no? Y aquí pues, lo que se recomienda pues, son los materiales a base de cementos o los cementos para poder corregir el estado del suelo, ¿no? También en esta categoría se habla de la densidad de desarrollo y la conexión de la comunidad. Aquí la contribución del concreto favorece la construcción en altura y esto nos ayuda también al desarrollo de las ciudades, permitiendo que podamos aprovechar más el espacio o el área
de nuestra edificación. Y aquí hay diferentes concretos que nos permiten hacer esto, como los concretos de alta resistencia, los concretos de resistencia acelerada, los concretos ligeros estructurales, concretos autosellantes, por ejemplo, para la construcción de los estacionamientos subterráneos, para algunas instalaciones como las cisternas o los contenedores de agua que están de manera subterránea y no permitir que se dañen. La parte de sitios sostenibles también nos habla sobre la conservación de áreas naturales, restaurar áreas dañadas, y aquí hay productos también de concreto que nos permiten aprovechar estas estrategias. El uso, por ejemplo, de pavimentos permeables que nos permiten la filtración de agua, que nos permiten la captación de agua de lluvia y que pueden llegar a ser considerados estas áreas como áreas verdes. ¿Por qué? Porque la intención del área verde es que se pueda filtrar el agua y el concreto permeable también nos permite hacer este tipo de cosas. Ahora, también podemos incorporar cubiertas vegetales que con el uso correcto de concretos impermeables se pueden hacer este tipo de estrategias y maximizar estos elementos dentro de la edificación. Maximizar el espacio abierto. También aquí el requerimiento va dirigido hacia aprovechar el espacio abierto con respecto a la huella del edificio. Lo mismo, la construcción en altura, el poder vegetar algunas superficies como losas o como techos que nos permitan ser considerados como áreas verdes, ¿no? En el tema de eficiencia de agua, la captación de agua, cómo con los concretos permeables puedo hacer justamente esa filtración y esa captación. También para poder incorporarlos en alguna superficie de techo verde, por ejemplo, que también se puede incorporar el concreto permeable en estas situaciones. Temas, por ejemplo, de efecto de isla de calor, tanto en las partes que no son cubiertas, es decir, que son pavimentos, por ejemplo, el concreto nos ayuda a reducir el efecto de isla de calor y todo esto que les menciono con respecto al que nos ayuda está directamente ligado a la obtención de créditos en el sistema de certificación, ¿no? También en este mismo sentido, efecto de isla de calor, también ciertas consideraciones para los elementos cubiertos, el uso de concretos autocurables, el uso de concretos arquitectónicos, que nos ayudan también a reducir la reflectividad que existe. Si ustedes ven aquí, si ustedes ven en este slide, los números que tiene el concreto respecto a otros materiales, pues es realmente bueno respecto al número que LEED nos pide, ¿no? Por ejemplo, aquí LEED nos pide ciertos valores, por ejemplo, el índice de reflectividad solar nos pide un mínimo de 39, el concreto tiene 44. Y cuando utilizamos concretos blancos, pues tiene índices de 91 inclusive. Entonces, no solo estamos logrando lo que nos pide LEED, sino lo estamos excediendo. Y esto también nos permite ganar puntos adicionales en la categoría de innovación. En temas de eficiencia energética también nos ayuda a ganar algunos puntos con el uso de concretos ligeros para poder contribuir a los análisis energéticos del edificio para ver por el uso de estos materiales cuánta carga menos por ejemplo, de aire acondicionado se requeriría para poder mantener a cierta temperatura el edificio. Entonces, el material aquí juega especial papel para poder lograr esas reducciones, ¿no? También nos privilegia el que nosotros empecemos a entregar documentos que tengan esos impactos descritos, comunicar cuál es el impacto que tiene nuestro material. Y para eso LEED también nos da ciertos puntos por presentar declaraciones ambientales de producto, autodeclaraciones, declaraciones de salud, que reportemos cuál es la regionalidad de nuestro material, que entreguemos reportes de los compuestos orgánicos volátiles que tiene nuestro material, que entreguemos esos reportes de índice de reflectividad solar, etcétera, etcétera. Eso también da puntos para LEED. De dónde traigamos el material también nos aporta.
aquí no dan créditos directamente, sino se hace una valoración de la cantidad de material con respecto al costo en la estructura, es decir, cuánto me cuesta el material dentro de toda mi estructura, y con respecto a ese costo, se ve qué tanto de ese material viene de por lo menos 160 kilómetros a la redonda, ¿no? Y pues el concreto generalmente nos ayuda a cumplir con estos porcentajes de requisitos. Temas de gestión de residuos de la construcción. Podemos utilizar el concreto, triturarlo y utilizarlo como un material reciclable. Podemos también tener concretos con contenido reciclado. Hoy día existen concretos con agua reciclada, que el LEED ha reconocido que la incorporación de esta agua proveniente de otras industrias sí aporta créditos en la certificación LEED. Entonces, concretos con agua reciclada, concretos con llanta reciclada, con PET triturado, con concreto triturado y con otro tipo de desechos o subproductos de otras industrias también aportan a los sistemas de calificación. También hay un tema relacionado con la calidad de aire interior. El concreto tiene muy bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles, y esto nos contribuye a poder reducir los acabados y reducir o eliminar materiales que sí nos aporten este tipo de compuestos, ¿no? Como lo pueden ser pinturas, selladores o algún otro recubrimiento o acabado que ocupemos. Entonces, hoy día el concreto, la tecnología que existe, nos permite tener superficies con unos acabados impresionantes, ¿no? Y con colores que también podemos dejar expuestos y poder tener un tema arquitectónico muy, 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 muy bueno. Esto obviamente de la mano con la iluminación natural, lo que les decía al principio, el concreto por su color tiene una alta reflectividad lumínica, lo que nos permite también aprovechar esa luz natural y reducir la necesidad de energía eléctrica. Temas, por ejemplo, de acústica también, el concreto también nos provee ciertas características en este tema, y aquí pues la idea es tener concretos aparentes, ¿no? Concretos arquitectónicos que nos permitan aprovechar la propiedad del concreto en cuanto a la transmisión del sonido que se busca reducir dentro de una habitación, ¿no? Y también hay temas asociados a la innovación y a la prioridad regional, como mencionamos al inicio de las categorías. Y aquí es donde podemos también empezar a jugar con diferentes características y desempeños del concreto. Concretos que hoy día nos permiten reducir las emisiones de CO2, que si yo hago una valoración de toda la estructura, cuánto va a generar de CO2 y cuánto va a generar con este tipo de concretos, las reducciones son mayúsculas. Es decir, cuando yo meto en la ecuación, en mi certificación LEED, en la que digo, si yo meto un vidrio de muy alta especificación o meto un aislante térmico muy bueno para poder tener una mejor eficiencia energética de mi edificio, y esto está asociado a que mis equipos mecánicos, hidráulicos van a necesitar menos energía eléctrica y por ende voy a emitir menos CO2, y por el otro lado yo pongo la cantidad de concreto que voy a usar en mi estructura y la misma cantidad de concreto, pero con concretos con reducción de emisión de CO2, la cantidad de CO2 reducido por estos concretos es mucho mayor a la que puedo reducir con otras estrategias, ¿no? Entonces aquí es donde podemos empezar a jugar con diferentes estrategias y alternativas. Concretos reciclados, concretos arquitectónicos, todo esto entra a la categoría de innovación, como lo que mencionábamos, con mejores desempeños en cuanto a un valor que el LEED nos pide como mínimo, ¿no? Y ya para concluir y abrir paso a un par de preguntas, lo que podemos nosotros concluir del concreto y las certificaciones sostenibles es que el concreto puede influir en 25 de 55 créditos LEED y sus prerequisitos. Potencialmente puede contribuir a 74 de los 110 disponibles. El concreto no aporta créditos directamente, pero sí los atributos que tiene el concreto puede ayudar a los diseñadores a lograr los puntajes requeridos por la certificación LEED. Obtener la certificación o guiarse por una certificación sostenible como LEED demuestra una imagen ambiental positiva para la comunidad. La implementación de las prácticas de construcción sostenible nos puede generar ahorros
económicos en temas de energía y los costos durante la vida útil de la estructura. Tenemos asociadas otras ventajas en temas de calidad de aire interior y de luz natural. Y también existen esos estudios en los que vemos cómo los trabajadores que están en estos entornos aumentan su productividad laboral, cómo nos ayuda también inclusive a retener a la gente en los trabajos y a los días que trabajan a lo largo del año. Todos estos beneficios contribuyen a que todos ganemos, ¿no? Tanto las empresas, las compañías, los dueños de los edificios, pero también los usuarios de estas edificaciones, ¿no? Entonces, existen muchos datos muy certeros sobre estos beneficios. Y bueno, con esto estaríamos terminando. Yo les agradezco mucho su atención. Muy bien. Gracias, Arturo. Sin duda sí hay mucho interés, muchos comentarios. Parece que nos gustaría quedarnos aquí, pero por respeto también a las agendas de todos. Como tú mencionabas al principio, Arturo, esto es dentro de Hablando en Concreto, se ha hecho una serie de pláticas de sostenibilidad. Yo creo que no será la última el día de hoy, así que estén pendientes por las próximas conferencias de este tema en específico. Por lo pronto, los invito a la siguiente sesión, al siguiente Hablando en Concreto, el próximo jueves 22 de abril, misma hora, 5 de la tarde, hora Centro de México. Ahora, la siguiente sesión será con el tema Pisos Industriales de Alto Desempeño, la solución durable y bajo mantenimiento, donde nos estará acompañando Alejandro Serrano, compañero de Cemex Constructores y quien es director del Comité de Pavimentos y Pisos Industriales en el ACI Noreste. Así que sigan pendientes de los medios de Cemex para la invitación y registro. Y como bien lo saben, quienes no tuvieron la oportunidad de ver esta conferencia completa o si quieren repasarla o repasar alguna de las otras sesiones de Hablando en Concreto, en el canal de YouTube de Cemex México pueden encontrar y todas las sesiones previas. Igual invitarlos en el otro link que los mandé, donde podrán conocer todos los productos de Cemex para su consulta. Y como bien, por último, nos interesa su experiencia en esta sesión, por lo cual los invitamos a contestar una breve encuesta de esta conferencia, la cual se abrirá en su navegador web una vez cerrada esta sesión de Zoom. Muchas gracias nuevamente, Arturo. Un gusto compartir este espacio contigo otra vez. Muchas gracias, Saúl. Gracias a todos. Y gracias a ustedes, a todos los que se conectaron. Gracias por acompañarnos en un Hablando en Concreto más. Que estén muy bien. Hasta luego.